buenas tardes, muy buenas noches, el horario en el que ustedes nos estén siguiendo. Bienvenidos a este tequio de ideas e imaginación política. Evidentemente, pues el tema es obligado, es el recuento de este 2024, ese es el tema para la mesa de análisis y de reflexión del día de hoy. Muchas cosas han sucedido en este año, ha sido un año complicado, complejo, difícil de entender en algunos aspectos, muchos retos que se han resuelto y otros que están por venir. Entonces, esto amerita precisamente hacer el recuento del 2024. Y para eso tenemos pues a nuestros panelistas. Bienvenida, Tere Lechuga, Hola. Arturo Ramos, ¿Qué tal? Héctor Pulido, Hola, buenas noches a todos. Héctor Mora, Hola a todos. y en la conducción su servidor Nacho García. Bueno, pues vamos a entrar directo a este tema. El día de hoy pues vamos a estar analizando tanto en lo nacional como en lo internacional. Y avancemos primero por lo nacional. Preguntaría yo, bueno, pues hay temas obligados en lo nacional, ahí no habría mucho que inventar, que agregar. Pero ¿cómo analizamos este 2024 en lo nacional? Sabemos que está marcado por las elecciones, cambio de gobierno, etcétera. Pero ¿cómo lo analizan este 2024 a nivel nacional? Tere, empiezo contigo. Pues un buen año porque sí fue la comprobación de que la cuarta transformación, como se le ha llamado a este periodo de democratización de México, iba a tener buenos resultados tras 6 años en el poder de López Obrador. Me parece que entregó muy buenas cuentas. El informe final que dio, que deja ver que la economía queda en buenos números respecto de cómo había recibido el país, además de muchos otros avances y sobre todo de haber generado conciencia política en la población. Eso por una parte, y además la primera vez en muchísimo tiempo, quizá en toda la historia de nuestro país, de una continuidad muy buena, muy tersa. ¿Y qué es eso? Es la continuidad de un gobierno ahora con otra persona a la cabeza, con Claudia Sheinbaum y otro gabinete, pero finalmente una continuidad. Me parece que eso ha sido bueno. Es decir, México tiene un buen año, cierra con un buen año y se coloca como una pieza importante en el mundo geopolítico que viene para el siguiente año. Pulido, continúo contigo. Hola a todos. Creo que este 2024 es un año de muchas sorpresas. Coincido con Tere que de verdad es un buen año para el pueblo mexicano en su mayoría. Sería un mal año para el poder de la Suprema Corte, que era un poder elitista, un poder sectario, y con su último informe, que más que informe de labores, es un asunto de lamentaciones por la pérdida de privilegios, donde vemos a una oposición desarticulada, los viejos partidos, tanto el PRI como el PAN, que representaban ese sistema neoliberal, ese capitalismo voraz, hoy están más que desarticulados, con un discurso anti-México, anti-todo. Si no son ellos, la democracia no existe. Y lo que me parece sumamente importante es que hay una recomposición de la sociedad y una concientización de lo que está pasando. Yo veo a mucha gente contenta por estos cambios y veo, por ejemplo, cómo esta oposición, cómo estos sectores de privilegio ahora están protestando porque están perdiendo sus privilegios. Creo que lo que hizo Andrés Manuel y esta continuidad con la doctora Claudia Sheinbaum me parece que está fortaleciendo por lo menos el liderazgo de México a nivel mundial y en Latinoamérica, y por lo menos está dejando buenos réditos para la sociedad mexicana, para el pueblo de México, para aquellos que nunca se habían sentido representados. Hoy muchos estamos contentos, sabemos que hay grandes retos, hay muchas dificultades que hay que afrontar, pero me parece que vamos por buen camino. Gracias. Perdón, Mora. Bueno, yo creo que, como dicen, hay mucho que festejar, del cual sentirse bastante satisfecho.
el cierre de López Obrador, tanto en lo económico como en lo político, es encomiable. En lo económico es sorprendente porque eso de sacar de la pobreza a casi 10 millones de personas, por lo menos en términos de las mediciones tradicionales y las estadísticas, reducir el desempleo a 2 y pico %, una cosa así, tener las reservas más grandes que se han tenido en mucho tiempo, la moneda revaluada, mayor producción de energéticos, menor importación de gasolina, realmente es así como casi agobiante. Tanto que la derecha ha sido agobiada, las estructuras partidarias de los partidos de derecha, PRI y PAN, prácticamente están desaparecidas. López Obrador cierra el gobierno como un hombre fuerte, como se decía antes. No solo entrega esas cuentas, sino que desarticula las fuerzas contrarias y logra por primera vez en nuestra historia un relevo de poder, no solo terso, sino al alza. O sea, el temor que teníamos, creo muchos, es que cuando llegara Claudia Sheinbaum, la votación fuera apenas igual o un poco menor que la de López Obrador, o que estuviera así medio cuestionable el proceso, y sin embargo ocurrió todo lo contrario. Lo que tenemos es un proceso en el que tiene incluso más votos que López Obrador, en el que se ve más fuerte políticamente tanto la presidenta como el proceso, ya lo decía Tere, en el sentido de la politización de la sociedad. Y eso ha permitido que en esta última mitad del año ha habido un montón de reformas, y todas importantes, la más importante, la más destacada, no solo por su relevancia, porque es reformar el otro tercio del poder público del Estado, sino porque la derecha hizo mucha resistencia, hicieron mucha laraca, mucha resistencia, y finalmente no lograron impedirlo. La reforma está caminando el asunto, se acaban de publicar ya las listas de quienes van a ser candidatos y cosas por el estilo. Entonces, la derecha murió en términos de sus aparatos, en términos de esta batalla. No quiere decir que sus simpatizantes, sus ideas y las personas que les gusta la derecha, que tienen esas convicciones, hayan desaparecido. Ahorita están desarticulados y eso es un gran punto para el país. Y el montón de reformas que están ocurriendo me parece que es tremendo. Por eso no se debe uno poner pichicato y reconocer que lo que hemos estado viviendo desde el 18 para ahorita es una revolución, no en el sentido a lo mejor clásico o de las lecturas tradicionales marxistas, pero es una revolución caminando en muchos sentidos, en el sentido político, cultural, en las estructuras legales, en fin, en la economía, en muchas cosas. Gracias. Arturo. Bueno, yo pensaría que a lo mejor la caracterización más adecuada de lo que vivimos este año no es tanto que haya sido algo sorprendente, sino realmente que fue la confirmación de muchas visiones que habíamos ido forjando a partir del análisis de la realidad y que se comprobó en los hechos. Quizás porque estamos hoy en una dinámica tan acelerada de reformas constitucionales y de leyes secundarias, como dice Héctor, pudiéramos olvidar un poco lo que sucedió al iniciar el año, pero es conveniente hacer ese recuento, porque fueron elementos muy innovadores que no habíamos visto en México en mucho tiempo. Hay que entender que el triunfo de 2018 se hizo contra un sistema todavía vigente. Por eso fue ahí sí sorprendente que se pudo combatir y derrotar a tantos obstáculos sistémicos en contra de ese triunfo. Claro, por también toda una trayectoria de años del movimiento social de Andrés Manuel en particular. Bueno, pero ¿qué innovaciones tuvimos? En primer lugar, que el candidato que iba a salir de Morena, sabiendo que había muchas posibilidades de ganar, fue decidido de una manera democrática, con algunos elementos que podrían haber sido en su momento cuestionados o criticados. Nada es perfecto en la vida política, pero lo cierto es que fue un proceso donde se sometieron al escrutinio
de la opinión pública y en particular de toda esa gente que simpatizaba con la 4T. Sale una candidata triunfante y eso garantiza entonces un primer acercamiento a lo que ya se preveía. Pero en la elección hay que recordar, muchos de nosotros teníamos una seguridad de que se iba a ganar, quizás no sabíamos qué tanto iba a ser el porcentaje del triunfo, pero recuerdan ustedes que algunos miembros de la derecha, ahora podemos decir con claridad, engañaron a su propia gente al grado de que mucha gente creía que podían ganar. Vivieron con esa fantasía y por eso el golpe de los hechos los abrumó. Pero bueno, tuvimos ese triunfo que ya aquí han dicho, ¿por qué? Pues por todo lo que se hizo en el sexenio y probablemente todo lo que se hizo durante un largo tiempo de la lucha de los movimientos sociales, los sectores populares, la izquierda, etcétera. Y esto nos ha llevado a una cosa inédita y probablemente diferente a lo que ha sucedido en otros países con gobiernos progresistas, que no solamente se refrenda una candidatura y una presidencia fuerte, muy claramente identificada a nivel nacional y mundial, sino una mayoría en las cámaras, eso, una mayoría calificada en los términos que en México se exige. Eso es una cosa muy importante porque sin eso no estaríamos con esta dinámica de no hay semana donde no haya una reforma constitucional, además de muchas cosas, y es tan contundente que la oposición no tiene otro proyecto, no tiene alternativa. Su participación en esos debates no es más que insultar, señalar cosas absurdas y falsas, inclusive asumir propuestas con las cuales no coincidían en mucho tiempo, como el PRI ahora pidiendo que se elimine el FOBAPROA. En fin, creo que todo ese año nos deja en este momento para iniciar el próximo con una serie de cosas completamente nuevas, pero no porque haya sido sorprendente el triunfo, sino porque ahora podemos encaminarnos en muchas cosas y habrá que seguir discutiendo, pero sin duda, como han dicho, la reforma judicial es una de las más importantes porque rompe el equilibrio que tenía el sistema y que tenía en ese baluarte todavía un gran obstáculo para las transformaciones que necesitamos y que se están impulsando. Bien, pues ahí está un poco los comentarios en torno a este año. Sin duda un año muy bueno para ser un ciudadano de este país, para ser mexicano, porque se han hecho realidad muchas cosas en términos particularmente del cambio democrático, algo muy esperado, muy buscado y muy luchado por décadas en este país. Y eso se realiza, se ratifica, se desarrolla. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum lleva muy poco, ¿no? Lleva este, unas cuantas semanas, pero valdría la pena ahorita empezar a entrever, porque es parte de este 2024. ¿Cómo evaluamos dentro de este recuento estos primeros días de la doctora Sheinbaum? Empiezo contigo, Mora. Ahora es difícil hacer un balance porque creo que todavía no empieza su gobierno propiamente. Lo que está cumpliendo es, en primer lugar, la tarea de lo que quedó pendiente. Quedaron pendientes como 20 reformas más que las que ella agregó, y es lo que ha estado haciendo, y ampliando algunos programas, creando otros programas sociales. O sea, es la misma ruta, es lo mismo. Nos falta ver cómo va a evolucionar esto. Es decir, cómo se construye realmente el segundo piso, porque lo que estamos haciendo, bueno, lo que estamos viendo es la continuación, como una plataforma que continúa de lo que fue el gobierno de López Obrador. Hasta ahora creo que de manera exitosa, pero como decía Arturo, pues teniendo la mayoría calificada en las cámaras, pues es difícil que no salgan las reformas, ¿no? Y teniendo un consenso social tan amplio, pues también las resistencias de la oposición pues se van disminuyendo. Pero creo que todavía no empieza propiamente un espacio en el que ella pueda desarrollar sus propios estilos y programas y proyectos. Por ejemplo, la parte de lo que ha empezado a plantear sobre el uso del agua, el aprovechamiento del agua,
sobre las cuestiones ambientales. Eso todavía está por verse. Tiene apenas como 16 semanas, pues ni modo que yo hubiera hecho la gran cosa, ¿no? Además, en este ritmo de reformas y apenas se va a aprobar el primer presupuesto. Apenas se ha aprobado el primer presupuesto, entonces, pues la cosa está todavía con que yo espero que el año que entra realmente vayan empezando propiamente el nuevo gobierno. Lo que sí hay que reconocer es que estas semanas, meses, 3 meses y cachito, han sido muy exitosos. Yo a ratos estaba pesimista cuando venía el relevo, dije yo, puta, y ahora quién sabe cuánto se van a tardar para sacar las reformas que dejó encomendadas López Obrador. Quién sabe qué resistencias vaya a haber, a lo mejor se tardan un par de años o tres y quién sabe si la gente lo aguante, pero este ritmo realmente ha sido sorprendente. Tan sorprendente que a nivel internacional las fuerzas tanto de la derecha como de la izquierda están pasmadas de lo que pasa en México. Y termino haciendo un comentario que a lo mejor parece muy anacrónico, pero un, un señor que se apellidaba Marx y se llamaba Carlos, no sé si él fue el primero que lo dijo, pero sí lo dijo, que a veces en unas cuantas horas, en unos cuantos días, la rueda de la historia avanza décadas. Pues es lo que estamos viendo en México. Si comparamos la sociedad, la politización, las convicciones, el debate público en México del 2017 con lo que ahora tenemos, hay un cambio de décadas. Cuando la gente de otros países dice es que México no sé qué sé cómo lo hicieron, la cosa está muy diferente, pues es que no saben cómo se aceleró aquí la historia, porque hace solamente 7, 8 años la cosa estaba todavía muy fea, muy difícil. En cambio ahora, pues todo parece marchar hacia el lado progresista democrático. Gracias. Voy contigo, Tere. ¿Cómo evalúas estas primeras semanas de la presidenta Sheinbaum? Se ha cumplido con lo que se dijo, otra vez eso de que iba a haber continuidad en todos los ámbitos, las pensiones, bueno, ya además son constitucionales los programas sociales, pero quedó claro que además habrá aumento, que hay mayor cobertura en nuevos programas que no estaban antes integrados y que ahora se dan como esta beca universal Rita Cetina para los chicos de secundarias públicas, que empiezan las mujeres de 60 a 64 años también a integrarse a estos programas sociales, en fin, con cosas nuevas que van apareciendo, pero que dan continuidad a todo lo que ya venía detrás. Menciono solo los programas, pero hay otras cosas como la inauguración que se da hoy de 2 tramos nuevos del Tren Maya, ¿no? Con lo que se completa la obra que estaba pendiente, cosas así. Eh, pero sí pienso que también con algunos elementos no exactamente del todo novedosos, porque ya lo habíamos vivido en 2020, cuando entra Trump y amenaza con que va a poner los aranceles y las aduanas y va a cerrar la frontera, ¿se acuerdan? Y fue como un déjà vu o un reloaded otra vez, ¿no? Va a tomar próximamente posesión otra vez Trump en Estados Unidos y amenaza con lo mismo. Me parece que esta vez sí hay otra forma, eh, toda vez que, pues sí, ingresa el asunto del género como un elemento que no se tenía antes, ¿no? Y que se demuestra que ella también, pues, le pone un alto claramente y que una vez más, en quien se recarga bastante, como en ese momento lo hizo Andrés Manuel, es en la figura de Ebrard como un muy buen estratega en lo internacional y el propio Ebrard dice, bueno, hay que tener la mente y la sangre frías, ¿no? Inteligencia y sangre fría para que nos planteemos. Ese elemento a mí me parece interesante porque considero que posicionó bien al gobierno de Sheinbaum, por ejemplo, frente a la pésima actitud de Trudeau en Canadá, ¿no? Varios caricaturistas, Hernández sobre todo, lo dibujaba como un tapete, ¿no? Cuando
Trump le dice que por qué no se anexa como el estado número 51 y Trudeau en lugar de pararle un alto y decirle, oye, no, no insultes la soberanía de mi país, se ríe muy nerviosito y no sabe qué contestar y los gobernadores que tiene como que se le salen del redil, ¿no? Este de Ontario que es también muy xenófobo y dice, no, pues con México no queremos nada y hoy dice, no, siempre sí queremos y muy titubeantes. Y en cambio México me parece que presentó a través del gobierno de Claudia una muy buena respuesta. Ejemplos como esto me parece que son, sí, son un punto claro de cómo se ve que va a seguir siendo en los próximos meses. Pulido. Creo que este gobierno no podríamos tener una calificación real. Coincido con Tere, con Héctor, que es un proceso de continuidad. Solo están dándole continuidad a lo que planteó Andrés Manuel. Aquí es por lo que la oposición sigue diciendo que es la secretaria de Andrés Manuel. Pero lo que se está asentando, lo que está afirmando en este planteamiento es que es un proceso de un movimiento de la Cuarta Transformación, que lo encabezó o que lo inició Andrés Manuel en la presidencia de la República y que Claudia le va a dar esa continuidad y ese fortalecimiento. Me parece que hay tres puntos que por lo menos ahorita hacen una pequeña diferencia del gobierno de Andrés Manuel. Uno, que tiene que ver con el posicionamiento del agua, que eso es fundamental, algo que ni el propio Andrés Manuel se atrevió a tocar. Dos, el asunto de salir a una reunión al extranjero, de esa importancia, digámosla, entrecomillado del G20. Y la otra es lo que está planteando en el sistema de industrializar el país, ¿no? Acaban de presentar un nuevo carro mexicano hecho con componentes y con materias primas en México que se llama Olin, que es movimiento en náhuatl, y me parece que ese planteamiento cuando lo presentan en la mañanera, dice que viene todo un proceso de industrialización y de innovación en México. Creo que esos son los pequeños sellos, porque lo que sigue dando es una continuidad en muchas cosas. El asunto del sistema ferroviario, pues bueno, es lo que planteó Andrés Manuel, que no le alcanzaba, pero que dio los inicios. El asunto de los programas y que los amplía, pues esa es la continuidad natural de un gobierno del bienestar. Lo que me parece que también hay que empezar a visualizar es el gabinete de la doctora. Es un gabinete que en este momento me parece que tiene claroscuros. Por supuesto, los claros en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Juan Ramón de la Fuente y con Ebrard en Economía, que han sido los puntales. Y mientras tanto, hay otros secretarios que están ahí como muy grises, sin aparecer o dar alguna noticia, ¿no? Por ejemplo, ahorita la única mala noticia que se da es de la secretaria de Medio Ambiente, que uno de sus funcionarios de primer nivel hace una fiesta en el Munal, ¿no? Son cosas que hay que tener muy atento y mucho cuidado. Simplemente quiero acabar diciendo que, pues de verdad ha sido una sorpresa, un orgullo y un reconocimiento para la doctora que está dando continuidad a un proyecto de nación y que me parece que ha salido a la defensa no solo con Estados Unidos, ya lo hizo también con España y lo hizo en el asunto con Ecuador, ¿no? Ha salido a la defensa de la soberanía del pueblo de México y de que efectivamente México es un país soberano, independiente y que toma sus decisiones. Me parece que en eso ha sido muy puntual y está teniendo lo que alguna vez dijo Andrés Manuel. Dice, yo soy la que viene, esa sí es dura, ¿no? Y creo que ahorita lo está demostrando y me parece finalmente que este gobierno va a tener el sello de la doctora Claudia, pero me parece que sería hasta 2027 porque es cuando tendrá un panorama muy grande y que viene el asunto de la revocación de mandato y viene la renovación del Congreso. Sería todo. Gracias. Arturo. Bueno, primero yo diría algo muy personal. Yo tenía muchas dudas de cuál sería el comportamiento de Claudia una vez que fuera presidenta, por su personalidad, por algunas características que no eran de mi agrado en su comportamiento político, pero una cosa que yo he reconocido en este periodo, es que me ha causado muy buena impresión, Claudia.
y podría mencionar muchas cosas, pero creo que podría decir dos. Una es que a diferencia de lo que yo pensaba, de que no podría igualar, y no lo ha hecho, pero que no se acercaría a la forma tan virtuosa que tuvo Andrés Manuel en la comunicación con la gente, sobre todo a través de la mañanera. Lo cierto es que se ha movido muy bien, se ha manejado bastante. A lo mejor empezó los primeros días todavía sin esa experiencia que dan esas tablas que dan simplemente el estar todo el tiempo, pero ahora tiene un manejo muy fluido, muy claro. Eso establece muy buena comunicación porque se han hecho muchos análisis y yo creo que es una de las cosas más interesantes. Lo que logró Andrés Manuel, entre tantas cosas, porque fueron muchas, es esa capacidad comunicativa que en estos tiempos del siglo XXI, donde se creía que todavía los medios corporativos tenían un dominio absoluto, demostró que con esto se podía contrarrestar al llegar directamente de muchas formas, las redes sociales, las plataformas y los canales de televisión pública, en fin. Me parece que eso fue muy bueno. Y lo otro es lo que ya han mencionado. Hasta el momento ha tenido una actitud muy digna frente a amenazas verbales de Trump. Y luego hasta es una actitud inteligente cuando dijo no vamos a seguir debatiendo sobre las manifestaciones de prensa, ¿no? Hay que esperar las relaciones y ver medidas concretas. Me parece que eso, y podría decir otras cosas también, pero han sido positivas. No he visto algo que me refrende una visión negativa de algún aspecto. Y creo que lo que acaba de decir Héctor Pulido era lo que yo estaba más interesado en mencionar. Este gobierno, como todos los gobiernos, no se refieren exclusivamente a la cabeza, aunque es muy importante, en este caso a la presidenta. El gabinete es muy importante y lo hemos visto funcionando en estas semanas y ya podemos tener un primer balance. Yo creo que hay unas figuras muy destacadas que afortunadamente se les dio la posibilidad de actuar con cierta libertad, porque yo temía que fuera a haber un conflicto y que pronto iba a reventar la relación de Claudia con Marcelo. No, a Marcelo se le ha permitido jugar un papel muy protagonista, muy dinámico, con toda la experiencia que él tiene acumulada para tener un pie en la posibilidad de desarrollo económico, que es su tarea principal, y las relaciones internacionales, no solamente dando una serie de consejos estratégicos para tratar a Trump, sino todo lo que ha hecho al establecer una serie de convenios con muchos capitalistas de todo el mundo. En fin, esa me parece que es una figura central, inclusive yo diría mucho más que de la Fuente. De la Fuente no lo hemos visto, pero creemos que va a poder hacer un papel más adelante. Otra persona que me parece muy valiosa es Rosa Isela. Tuvo una experiencia de 6 años con la cercanía con Andrés Manuel, pero hoy juega un papel donde yo observo algo, a ver qué opinan los demás. Yo creo que la Secretaría de Gobernación se había vuelto una secretaría casi de segundo nivel cuando mucho tiempo fue de las más importantes. Y creo que ahora está retomando un papel más protagónico, pero además con una figura que tiene mucho respeto, mucho reconocimiento y que juega bien ese papel. Y yo voy a decir otra cosa, a quien yo no tenía mucha confianza era de su trabajo, de otro tipo de cosas, no lo sé, pero es Harfuch. Ha mostrado sí una capacidad para enfrentar problemáticas que son producto, por ejemplo, estos conflictos causados por una intervención de Estados Unidos completamente ilegal e intrusiva y que nos ha generado un gran problema por el conflicto en el cártel de Sinaloa. Pero, en fin, creo que es esa otra figura. Y así podemos ir, y en cambio, como bien dice Héctor, pues hay unas figuras que todavía no vemos cuál sea su papel real. Son figuras donde además queda muy claro que parece simple acuerdo político de Morena, que es el de Batres, el de Mario Delgado, el de Citlali, que no sabemos muy bien qué es lo que se proponen hacer y no los hemos visto actuar, pero bueno, a lo mejor hay cosas que se están desarrollando. Esto tendremos que verlo ahora en los primeros meses. ¿Por qué? Porque vienen momentos muy difíciles. Lo de Trump, el inicio del año, los problemas económicos del presupuesto y otras cosas que se vienen simplemente por el contexto internacional.
No, Muy bien. perdón, Ah, yo quisiera agregar alguna cosa. Es que adelante. eh, un poco buscándole limitaciones o errores, porque si no, es como todo demasiado positivo y favorable. A mí me dejó con cosas a desear la respuesta que dio la presidenta a las primeras amenazas de Trump y a las majaderías del este, embajadorcete, que el viejito de sombrero, Kass, y no lo pararon en seco. Es cosa de estilos a lo mejor, pero creo que ellos no tienen autorización de hablar de la política interna, porque si a esas vamos, entonces el gobierno de México podría estar hablando de la política interna de Estados Unidos y hablar de su sistema de elecciones, de cómo no hay justicia social ni económica, ni siquiera jurídica ni política en ese país. Y se le ha tolerado una, una, una notita mala nada más. Creo que pocos debió haber pedido el cambio del embajador o alguna cosa así, a pesar de que ya se iba, porque abusaron de eso. Ahora, ahí tenemos el problema de quién lo hizo. Si se lo mandó a hacer Biden o ya lo hizo con permiso de Trump. El caso es que fue una provocación y una insolencia. Entonces, el asunto es que pues, vas dejando huequitos para que se meta. Y el otro asunto que quería comentar un poco, ahorita con lo que decían Arturo y Héctor, es que el gobierno pasado, y en parte a lo mejor en lo que están viendo, es que no se gobierna con el estilo anterior al que estábamos acostumbrados, que los secretarios andaban compitiendo por ser protagónicos, porque de esa competencia protagónica dependían sus posibles aspiraciones a la presidencia. Ahora el asunto va como un poco en otra lógica. Por un lado, se les da menos espacio para el protagonismo en general, pero también se les pide más eficiencia en lo que están haciendo. Al principio del gobierno de López Obrador había mucho desconcierto porque todo el mundo decía, está gobernando él solo, nadie hace nada. Lo que pasa es que no los dejabas andar siluciendo y querer robar cámara, ¿no? A lo mejor aquí hay un poco de continuidad en este sentido. Vamos a ver, es muy pronto, pero quería plantear que estuviéramos atentos a que es un estilo muy distinto, porque antes de ese protagonismo dependían las aspiraciones políticas. Gracias. Muy bien, pues ahí está, amigos, amigas, el recuento en lo nacional. Hay evidentemente el tema del cambio de gobierno, del cierre de gobierno de Andrés Manuel, el inicio de la doctora Sheinbaum, pues es lo que domina, ¿no? Arturo me está haciendo una Sí, seña. mire, porque por lo que está señalando, vamos a pasar a un tema que es internacional y que tiene mucha repercusión, pero yo no quería dejar de lado dos aspectos, nada más para sentarlos. Uno, lo de la reforma del Poder Judicial que sigue en proceso. Es un elemento cuya eficacia la vamos a ver el próximo año, pero haberlo hecho ya ahorita aplicación y haber rendido, puesto de rodillas a ese poder que era todavía el puntal del conservadurismo y de una serie de estructuras burocráticas terribles, la verdad es un gran acontecimiento y no debemos dejar de destacarlo. Y segundo, viene un presupuesto, que es la aplicación de los recursos, donde hay muchas cosas que antes ya nos habíamos acostumbrado con Andrés Manuel, en que había tal eficacia, él como dando la directriz y buenos secretarios de Hacienda, sobre todo el último, que afortunadamente repite, y esto nos genera la sensación de que ya se ha marcado, este cambio de gobierno no trajo lo de siempre. Bueno, ya Héctor Mura acaba de decir todo lo que es distinto, son muchas cosas, pero que siempre era la cuesta de enero, siempre era pensar en cómo vamos a enfrentar cosas, a veces sin deberla ni temerla, pero ahora no solamente es suave, sino que los indicadores que han dicho es que la gente está consumiendo, la gente, todo en general, y eso significa que tiene recursos que vienen de los programas sociales, de los incrementos a los salarios, de las remesas,
de toda una serie de factores y eso económico. A lo mejor habrá que más adelante hacer algunos programas para definir algunos aspectos centralísimos sobre el uso del dinero público, pero también el nivel de ingresos que hoy se tiene por lo que se hizo durante el sexenio pasado. Quería dejar esos dos puntos para más adelante. Muy bien, pues ahí están estos acentos, remarcar estos temas, insistir, este ha sido un año muy interesante, muy positivo para México en particular, por el cambio de gobierno, esta transición tan tersa, tan bien controlada, tan bien llevada, un cierre de gobierno de Andrés Manuel formidable prácticamente y un buen inicio de gobierno de la doctora Sheinbaum. Y en medio, como bien se dice, la reforma judicial y la serie de reformas que se están desarrollando. Entonces, México está en un tren de cambio muy interesante. Así cierra su año, así se desarrolló y así cierra su año. Y bueno, parece que vamos a entrar hacia el 2025 en una ruta aún más interesante, aún más importante en términos no solamente político, económicos, sociales, sino incluso puede ser que hasta históricos. Bueno, pero ahora vamos al mundo, a lo internacional se dice. Y el mundo ha estado moviéndose de manera grave, por decirlo menos. En algunos momentos incluso de manera trágica. Eh, por un lado se acentúa este enfrentamiento entre dos grandes bloques de países, el estadounidense, europeo y el chino, ruso y en general de lo que ahora se le llama el sur global, ¿no? Eh, estos dos bloques que pues básicamente nos están colocando en el dilema, en la lucha histórica de hacia dónde va a ir el centro hegemónico. ¿Se va a mantener en Occidente o se mueve a Eurasia? Y en medio de eso, pues todo el tema de los BRICS, el tema de la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, particularmente la gran tragedia palestina, recientemente pues ya la caída de Bashar al-Assad en Siria y lo que eso implica, el papel que ha jugado Irán, el terrible y patético papel que ha jugado Europa, ahí están pues. Y bueno, por supuesto, el papel de Estados Unidos que intenta, hace todo lo posible por no caer y en medio de eso pues una América Latina que responde no de manera uniforme, ¿no? Incluso diría yo muy dispar, muy dividida. Y bueno, ahí está ese mundo muy complejo, muy distinto de la realidad nacional que estamos viviendo, muy positiva, muy progresista, muy de cambio. El mundo también está cambiando, pero muy agresivamente. Y bueno, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo? Empiezo otra vez con Tere, Sí, pues yo, este recuento del mundo. y voy a retomarlo además todavía con algo de México. Yo parece que tengo un Smigol y un Gollum adentro, así como dos personalidades. Decía yo que destacaba las cosas buenas que ha habido en el gobierno en estos días, ya más de 60 días que lleva el gobierno de Claudia, y diciendo que ha habido continuidad, sí, pero ahora sí, a la luz de lo internacional, me parece que se abre un periodo de incertidumbre para México. Cuando estuvo Andrés Manuel, tuvimos un evento muy fuerte a enfrentar en todo el planeta, que fue la pandemia del COVID-19. Y me parece que él, como el gran estadista que fue, logró sacar adelante ese proceso. Tuvimos a Trump, ¿no? Con esas presiones, también se pudo sacar adelante. Quizá también porque la propia presidencia de Trump estuvo contenida en algunas cosas. eh, y todavía no estaba presente el proceso que irían a vivir Ucrania, mucho menos se había desatado esta intervención genocida de Israel contra Palestina y que ahora está culminando también con Siria. En fin, todavía no se veía así el espectro, ¿no? Pero frente a las cosas que ocurrían, me parece que Andrés Manuel tenía
esa gran altura de un estadista que podía sacar adelante al país. Y en cambio ahora lo que viene pues es un escenario más difícil que sí coloca a México en una posición de mayor incertidumbre frente a lo que se vivió el sexenio anterior, considero. Y que además ya no tenemos a Andrés Manuel. Yo no creo que Claudia vaya a hacer un mal papel, pero la verdad es que ella y su gabinete todavía no se sabe cómo van a actuar frente a esos enormes retos que vienen. Enormes porque Trump viene con una actitud al menos bastante más de amenaza, ¿no? Acaba de nombrar como embajador a alguien que pues ya de suyo pues es una figura militar que tiene muy claro que no va a dejar pasar ya a nadie, que quiere repatriar gente, bueno, sacarla, ¿no? Del país, en fin. Se pone como un escenario creo que muy difícil en la frontera. Luego se va a intensificar la guerra comercial con China. Y China ya también empezó a sacar, ¿no? La fuerza diciendo, bueno, pues tampoco crean que nos vamos a quedar cruzados de brazos. Lo que viene o que está haciendo ahorita, además Israel y Estados Unidos para terminar con Siria, para hacerse de ese otro país, no importando que lo que quede sea como en otros momentos, en Irak y en otros espacios, un gobierno muy opresor con su pueblo. Ellos lo que quieren es el control, ¿no? De esa zona geoestratégica. Y entonces me parece que ahí, incluso para México, lo que viene en 2025 va a ser de una incertidumbre muy grande. Entre ello, lo que más temor le genera al mundo, supongo, es que finalmente sí terminen por usarse las armas nucleares y esto desate un caos todavía más cruento de lo que ya hemos visto en este año, que terminó con la vida de casi 50.000 palestinos y que dejó de volverse noticia. Eh, en fin, me parece que el 2025 anuncia cosas no tan agradables, ¿no? Y que en ese sentido, si bien decía yo hace rato, por eso digo, ¿no? Como si me estuviera contradiciendo, no. Considero que México ha tenido un buen año ahorita, que llega bien, dice Arturo, vamos a iniciar enero sin esos sobresaltos económicos, pero a partir de que Trump tome posesión, a partir de que empiecen también estos procesos en Europa, que no son claros, una Francia con un primer ministro que no les dura más que unos días, ¿no? Unas semanas, en fin, el mundo creo que no está anunciando algo bueno. Muy bien. Pulido, ¿te asumes también pesimista? Bueno, sí, yo soy muy pesimista. Creo que vamos a tener un año 2025 también de muchas continuidades en el mundo. La guerra, específicamente. La guerra, por lo menos en el Cáucaso, en la parte ucraniana, va a continuar, a pesar de que el presidente electo de los Estados Unidos prometió que la va a acabar en 24 horas, eso no va a pasar, ¿no? La guerra que se sigue extendiendo en el Medio Oriente con ese genocidio palestino y con la voracidad de los israelíes, no solo exterminando a un pueblo, sino atacando a esta se me fue este país, este, Siria, no, 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 al otro chiquito también, al Líbano, Al Líbano. perdón, Líbano. que también ha atacado al Líbano, ese hermoso país que está siendo también devastado, aunque no se muestre en las cámaras, pero al atacar la capital, al atacar los suburbios, las pequeñas ciudades de Líbano, pues es algo que nadie ha dicho nada, ¿no? Pero lo está haciendo. Y no solo, ya lo dijeron, también a Siria. Hoy que los israelíes toman territorios de Siria, no solo los Altos de Golán, que son reconocidos como territorio de Siria, siguen expandiendo, ¿no? Siguen bombardeando. Y algo que me parece que es fundamental que hay que empezar a ubicar en el asunto de esta guerra es que se da esta revuelta con la caída del régimen de Bashar al-Assad y resulta que estos extremistas
hoy festejados por todas las democracias plenas, por los medios de comunicación masivos, diciendo derrocan al tirano, cuando días antes estos grupos habían sido calificados de terroristas, ¿no? Y el primero en decir, qué bueno, porque va a haber una nueva relación con el gobierno, con Siria, con este nuevo gobierno, pues son los israelíes. Y es algo muy chistoso, porque resulta que los grupos extremistas que están en Medio Oriente, desde ISIS hasta estos grupos, nunca se han manifestado ni han atacado a Israel. Eso es algo muy curioso, ¿no? Porque se supone que, como lo dice esta revista de Economist, que existen cuatro tipos de democracias, ¿no? O cuatro tipos de regímenes, que son los autoritarios, en donde está Siria, en donde está Rusia, en donde está China, y donde están este tipo de países. Luego están los regímenes híbridos, como ellos los catalogan, en eso se encuentra México. Luego están las democracias que tienen algún defecto, ahí se encuentran los estadounidenses, y luego se encuentran las democracias plenas, donde se encuentra el Reino Unido, donde solo hay dos partidos de una monarquía parlamentaria, y donde hay una monarquía o la monarquía más vieja que no sirve para nada, y donde se encuentra Corea del Sur, que recientemente su presidente acaba de ser destituido por haber declarado la ley marcial, ¿no? Es decir, cómo se comportan de acuerdo a los medios de comunicación y cómo mandan un mensaje para decir, así es la democracia y podemos calificar a los buenos y los malos. Y eso lo traigo a contexto porque estos grupos terroristas que derrocan a este régimen, pues lo hacen en un contexto muy raro. Se dice que apoyado por grupos ucranianos con armas que les entregaron los estadounidenses, y donde Estados Unidos, esas democracias plenas o esas democracias con algunos defectos, y Europa no mencionan nada, y al contrario festinan que haya caído un aliado de los rusos, ¿no? Que es algo para tomar en cuenta. Hay algo que tenemos que empezar a ver en este discurso, que pues no es que estemos en una nueva Guerra Fría, sino estamos en otro contexto donde hay dos grandes bloques definidos, ya lo habían mencionado. El grupo del G7, que es encabezado por este Occidente colectivo y que está en contraposición contra estos BRIC, que es parte del sur global. Hoy son las dos posiciones que van a estar definiendo qué viene en el nuevo siglo, qué viene en el 2025, y me parece que eso es lo que va a ir jugando en pleno. Concluyo con esto diciendo que por lo menos en América Latina va a haber una gran dificultad, porque hay elecciones en algunos de los regímenes, como le llamamos, progresistas, específicamente Bolivia, en Chile, donde va a haber elecciones, y Colombia, ¿no? Que posiblemente donde la derecha tiene grandes fuerzas y tiene gran fuerza, puedan cambiar. Sumándole al loco de Milei, pues harán un bloque a la mejor, pero esperemos que las fuerzas progresistas se sigan asentando en Latinoamérica y que sigan el ejemplo que hoy está poniendo México en la región y en el mundo. Bien, voy con Arturo, luego con Mora, eh, pero sería interesante que nos hablaran también mm, de lo que ha jugado Europa, ahorita ya Pulido recuperaba a América Latina, ¿sí? Voy con Arturo. Sí, miren, algo que yo quería señalar, me parece que es el elemento más significativo y el que requiere una interpretación adecuada, es que sin duda alguna, en los últimos meses del año que está concluyendo, se acentuó muchísimo ese intervencionismo, esa agresividad de Estados Unidos como potencia, que se reflejó en que las guerras ya existentes las agudizó y las llevó a un nivel más alto. Haber autorizado el uso de misiles de largo alcance a Ucrania. Zelensky significa un atrevido desafío a una potencia nuclear. Bueno, eso me parece que fue algo que no esperábamos. El hecho de que ahora se haya promovido este ataque y haber derrocado al presidente de Siria, después de que había estado en una guerra latente, claro, también hubo ahí factores de otro tipo, que Rusia tampoco
se concentró en seguir apoyando porque tiene que enfrentar otra guerra y otras cosas que estaban por ahí. Bueno, esto lo que yo observo es que Estados Unidos muestra con ese tipo de actitudes que está consciente de que es casi imposible que recupere el empuje económico que lo había convertido durante décadas en la gran potencia económica. Cuando se juega la salida militar es porque precisamente hay una desesperación por la ineficacia de la competencia económica. Entonces creo que ese tenemos que estarlo observando para tener cada vez más indicadores. Y miren qué cosas suceden que hoy yo me atrevería a pensar que la única posibilidad de que eso se modifique en buena medida es que llegue Trump y cumpla lo que ha dicho. Claro, hay cosas que nos afectan, ¿no? Pero me refiero a que recupere el impulso económico y que diga las guerras, además de que nos quitan mucho dinero, no nos generan ningún beneficio y empieza a acusar a otros de que están siempre esperando que Estados Unidos juegue ese papel. Si él se concentra en la economía, puede ser que baje el nivel de confrontación. Bueno, ahora yo iba a decir, hay una cosa que se observó en este fin de gobierno demócrata y es por un lado, aparte de esto que he dicho, la intervención de dos lobbies de los más poderosos de Estados Unidos. El lobby militar, industrial militar, que es un complejo poderosísimo, y el lobby sionista, que es también ese conjunto de empresarios y grupos sociales con una visión sionista ligados al gobierno de Israel, que precisamente hicieron que Estados Unidos jugara este papel de financiar una guerra de exterminio que ha durado ya más de un año. Hay que recordar que cuando se inició en octubre del año pasado, algunos creemos que después de 2 o 3 meses iba a concluir o iba a llegarse a algunos acuerdos. Pues no, hasta la fecha continúa. Es por este tipo de intervenciones, los lobbies y otro elemento, el Estado profundo, que Trump lo haya cuestionado y que yo espero que en efecto llegue y también golpee ahí. Y voy a decir otra cosa que yo me atrevo a pensarlo después de una serie de elementos. Ese embajador, que es un agente de la CIA, un militar, uno diría, bueno, con ese perfil nos va a venir a intervenir todo eso. Precisamente como es un representante del Estado profundo, la CIA, que no es partidario de uno u otro de los partidos o de los grupos, es posible que tenga una actitud mucho más cuidadosa de lo que podemos pensar de otros diplomáticos civiles que en realidad a la mera hora no tienen un perfil para contrarrestar caprichos, arbitrariedades, etcétera. Lo vamos a ver pronto, pero bueno, quería remarcar estos elementos para después entrar en algunos detalles, pero que tenga una explicación general. Mora, Bueno, yo creo que este año, con todo lo complicado que ha sido a nivel internacional, nos ha mostrado la caída previsible ya, la decadencia del imperio gringo europeo. Esta alianza que ha estado asolando el mundo, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los europeos desde antes, ahora han tenido esta actitud violenta y desesperada, como decía Arturo, precisamente porque saben que no tienen la simpatía de nadie, no tienen el poder económico, no tienen la capacidad de dominio que tuvieron en décadas anteriores. Y entonces ahora recurren pues a las formas violentas. Este año los Estados Unidos se dedicaron a promover guerras y conflictos internacionales. Reforzaron o alargaron el de Ucrania y también el de Gaza. Si ellos no hubieran dado las armas y no hubieran dado el apoyo a los criminales en cuestión, esas guerras no hubieran tenido la posibilidad de durar lo que duraron. Pero el poder de la industria militar norteamericana y sus aliados, digamos los neoliberales rabiosos, pues están empeñados en que el asunto se resuelva con la guerra porque económicamente no van a poder hacerlo. Saben que a China no le van a poder ganar, no le han podido ganar a otros, menos le van a poder ganar a China, y menos con el bloque tan grande que están armando, ¿no? Pero no se quedaron ahí en esta, después de intentar este, más provocaciones, las han venido diversificando. Promueven un levantamiento y golpe de Estado en Georgia.
promueven y apoyan el de Siria, promueven y apoyan o aprovechan la destitución del presidente en Corea. ¿Qué es lo que nos va dando este marco? Están tratando de cercar, por un lado, a los chinos, poner inestabilidad ahí para poder pretextar bases y acercar portaaviones y cosas de ese estilo. En el lado de Siria le tratan de quitar un aliado a los rusos al destituir ese gobierno y darle más fuerza en su región al casi cadavérico o por lo menos hueco gobierno de Israel. Porque este año también nos están mostrando esto. Israel está firmando no sé en qué plazo, pero está firmando su condena de muerte. Hace 2 años ya todo el mundo se había olvidado de los pobres palestinos y casi nadie cuestionaba, me refiero fuera del Medio Oriente, al Estado fallido de Israel o la base militar de Israel. Y en cambio ahora en todo el mundo, la juventud, los partidos políticos, cualquiera que quiera aparecer, aunque sea un poco progresista, tiene que estar en contra de ese gobierno y del sionismo, y eso refleja lo fracasadas, lo equivocadas de sus políticas y por supuesto del crimen genocida que están ejerciendo. Pero esa receta se va repitiendo. Están forzando para que cuando llegue Trump tenga un escenario de guerra por todos lados y no pueda desmontarlas todas, aunque quisiera, quizás si quiera realmente, aunque quisiera, y eso le apuesta la industria militar. Y que finalmente, pues, tanto los chinos como los rusos den manotazos en la mesa que justifique nuevas agresiones. Así que sí viene, yo creo, en un 25 muy complicado, pero por las mismas razones que Héctor, mi tocayo, decía que estaba pesimista, yo estoy optimista porque estas desgracias que estamos viviendo, esta promoción de guerras desesperada de los gringos y tratando de caer, de tirar gobiernos, lo que refleja es esa debilidad que reconocen que tienen. Y comentabas ahorita, Nacho, que qué onda con Europa. Pues es lo que todo el mundo se pregunta. Europa está pasmada, paralizada, inutilizada. Después de haber sido durante siglos la vanguardia del pensamiento y hasta de la acción política, está nulificada. Siguiendo abyectamente las políticas de los Estados Unidos. Sí, perdón, Nacho. No, adelante, adelante. Pensé que quería decir algo. Siguiendo con abyección las políticas de los Estados Unidos, pero sin capacidad económica y casi sin iniciativa. Le dieron en la tarde casi a toda su izquierda y lo poco que hay, luego está tan tibio, tan contaminado del neoliberalismo que no aciertan ni siquiera articular un discurso o una serie de propuestas que le permitan a la población salir a las calles o levantarse políticamente para ponerle un alto a los gobiernos guerreristas, que les han salido carísimos, que han sido ineficaces económicamente y que los tienen casi en una guerra fratricida al interior de cada país. Para terminar, pongo solamente un ejemplo. En Francia, a personas que tienen hasta 3 generaciones, después de que emigraron sus abuelos, los siguen tratando como extranjeros. Eso no es un proyecto de nación, eso ya es una estupidez. Cada vez hay más musulmanes y los siguen tratando como si fueran gentes ajenas de la República Francesa, cuando en una parte, por supuesto, no todo, pero en una parte, la economía se sostiene a partir del trabajo de personas que hace 2 generaciones o 3 migraron hacia esos territorios. Gracias. Bueno, pues vamos ya cerrando esta parte, vamos ya cumpliendo el término de nuestro programa de hoy. Y para cerrar, quisiera pedirles a cada uno, no propiamente las conclusiones, porque realmente pues este ha sido un recuento, sería un poco difícil hacer conclusiones de eso, pero sí un poco como, dado que estamos en tiempos ya de Guadalupe Reyes y de los buenos deseos, ¿no? De las cenas y de que todo mundo se emborracha en la fiesta del trabajo, etcétera.
Eh, pues, ¿qué buenos deseos podrían ustedes ofrecer o otorgarle a la sociedad mexicana, a todos los que nos siguen, hacia el 2025? Yo creo que sería la mejor forma de cerrar. ¿Con qué buenos deseos nos vamos? Empiezo por Tere. De concientización política, en el sentido de la perspectiva de clase, y no solo para el pueblo de México, sino del mundo. A mí no me queda todavía muy claro si lo que va a seguir es un neoliberalismo tal cual lo conocimos durante ya más de 30 años, o que ahora empieza a tener otras características, que no deja de ser neoliberalismo, pero combinado ahora con estas formas de neoproteccionismo de algunos países. En fin, los niños ya no son niños, que empezaron a formarse ya en la etapa neoliberal de muchos países, pues hoy son jóvenes, hoy tienen 30 años, algunos ya más, y ya empiezan también a ser protagonistas de la historia, y son los que crecieron con esa forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo son los que han visto muchos deterioros en muchos ámbitos de lo humano por ese neoliberalismo con el que se fueron inculcados, ¿no? Y entonces pienso, ¿qué debería venir como respuesta a eso que se esté configurando como nuevo rostro del capitalismo tan opresor? Y debería ser la contraparte, la emancipación de la conciencia, esa concientización política que otra vez nos devuelva una utopía como guía a los pueblos del mundo. Eso, independientemente de que, pues a lo mejor si alguien aprieta el botón nuclear, a lo mejor las guerras siguen, a lo mejor la economía mundial no logra levantarse, lo que sea que esté pasando, si ya se avecina otra etapa de la humanidad, que sea incluso el fin de la misma como la hemos conocido, que sea con los pueblos luchando. Ese sería mi deseo. Tu micrófono. Voy ahí con Arturo, que está ahí juntito. Tus buenos deseos, mi estimado Arturo. Bueno, yo deseo que algunas tendencias que hemos observado continúen rápidamente, se acentúen y provoquen algunas cosas, como que en América Latina confío en que más rápido de lo que uno podía esperar, Milei deje confirmada a toda esa cantidad de su población que todavía tuvo algún mínimo de confianza, gracias a las medidas, y es muy triste que así tenga que ser, han causado el crecimiento de la pobreza, la desarticulación del Estado, desmantelamiento de una serie de cosas y una actitud verdaderamente vergonzosa a nivel internacional. Ojalá que eso muy pronto les dé la fuerza, la capacidad de la sociedad para inclusive destituirlo, no esperar a que termine su gobierno. Eso me parecería un buen deseo. Deseo que también algunas instancias como Lula en Brasil, que supere su estado de salud, que tuvo esa afectación, que se dé cuenta del error gravísimo que cometió respecto de Venezuela y la necesidad de reforzar un proyecto más bien progresista democrático como el que jugó en antaño, porque de otra manera está condenando al PT y a todo el movimiento de izquierda en propio Brasil a una derrota muy grave y creo que hay tiempo para rectificarlo y lo tienen que hacer. Creo que el ejemplo de Uruguay, donde el Frente Amplio volvió a conquistar el gobierno, debe convertirse nuevamente, y eso es una cosa muy interesante, es la muestra de que los gobiernos o los proyectos neoliberales no pueden ser ya alternativos, no ofrecen realmente, pueden ganar una elección, pero a la hora de aplicar políticas es difícil que la gente en su mayoría pueda convencerse que esa lógica se imponga y que suceda en Ecuador lo mismo para que tengamos en 2 años, digamos, otra vez un mapa latinoamericano con una perspectiva que permita la unidad frente a ese contexto mundial que hemos señalado. Confío en que Trump llegue y no porque tenga una mentalidad democrática, generosa, humanista, sino simplemente porque es bastante pragmático como empresario, ponga orden en el uso de los recursos para promoción de las guerras y en la estabilidad de la economía estadounidense y ojalá se dé cuenta que no necesita, al contrario, es un error
pretender la deportación o estar afectando las relaciones con un vecino tan importante como México. Pero mientras eso suceda, confío en que en México las cosas que nos han sorprendido por su velocidad y su impacto en los últimos meses se convierta en una dinámica que lleguemos a acostumbrarnos a que las cámaras, el Senado y la de diputados trabajen como han trabajado estas semanas. Yo sí creo una cosa, ¿eh? Si así trabajan, yo doy toda mi autorización moral para que reciban los salarios que tienen, para que sean candidatos a pesar de todos los defectos, porque están realmente haciendo un trabajo que nunca habíamos visto. Y por lo tanto, todos tenemos que comprometernos, hay que organizarse en la sociedad, porque ese es el punto que sigue faltando. La clase trabajadora en toda su diversidad necesitamos actuar, organizarnos, hacer presencia y va a pasar por los sindicatos, las organizaciones populares y los movimientos sociales. Y hay que llevar el debate profundo. Y por supuesto, Morena necesita que los arandemos, pero comprometidos, no desde fuera, con la facilidad de simplemente criticar sus defectos y pensar que hay otra cosa que no sea el compromiso real. Bueno, son muchos deseos, pero se dan cuenta, y yo sí comparto con Héctor algo. Yo no estoy tan pesimista. Creo que ese conflicto, esa gravedad de las cosas puede despertar la conciencia de la gente, la voluntad y la disposición a luchar. No te preocupes si son muchos deseos, son deseos para la Virgen de Guadalupe, para Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, así que no hay problema, ¿no? Mora, tus deseos. Bueno, pues como para eso de desear no hay que ponerse límites. Primero quiero que se cumpla la máxima popular que dice que al que obra mal se le pudre aquello y que se le aplique al presidente de Ecuador. Lo que acaba de hacer con las Galápagos es una mega canallada. No solo a su país, sino al mundo entero, porque le va a dejar a Estados Unidos una posición estratégica y a cambio de migajas es un imbécil y traidor. Pero bueno, por otro lado, aquí en México lo que yo desearía es que la 4T se profundice, o sea, que llegue más allá de las estructuras electivas y políticas, sino que vaya más allá. Para América Latina lo que deseo es que se mexicanice, que el proceso que hemos vivido acá se vaya con sus estilos, con diferencias, reproduciendo en todo el sur del continente. Y para el mundo en general, bueno, deseo la muerte sinceramente y de corazón del presidente de Israel, pero que sea con un cáncer lento, doloroso, y que quede inválido durante varios años antes de finalmente fallecer. Bueno, perdón, eso es muy personal, pero para el mundo creo que lo que le deseo es que la industria militar derroque a Trump, para que eso reviva la conciencia de los norteamericanos y se pongan en acción para tratar de parar ese golpe de Estado. Si esa derecha, si esa división entre las derechas norteamericanas se llega a dar, la derecha europea va a quedar totalmente desprotegida y eso puede dar la posibilidad a que los procesos que están pasando de democratización en América Latina tengan su propia versión con su estilo diferente en Europa. Y por supuesto, porque se acabe ya la masacre en Gaza antes de que termine de morirse la sabandija que gobierna el Estado sionista. Gracias. Pulido, cierro contigo. Bueno, primero quiero agradecer a todos la gente que nos ha visto, que ha visto este espacio, a los compañeros que aquí estamos. De verdad deseo que ese espacio siga creciendo como hasta ahorita y es algo que nació de una propuesta básica, de un pequeño sueño y hoy ya está siendo una realidad. Creo que deseo que se consolide y que tengamos más espacios como estos en toda la sociedad. Ese será mi primer deseo. Eh, Deseo que en México la cuarta transformación empiece a tomar un rostro mucho más humano, más social, más comunitario, y en donde todos empecemos a definir hacia dónde va, a quién vamos con quién vamos a construir
y cuál es el futuro que nos depara para esta transformación que se ha iniciado, ¿no? Deseo que estas élites o esta sangre y esta casta azul en Morena deje el paso a los pueblos, a las comunidades, a la gente que ha estado en la lucha, para que no sean solo ellos los reflectores, sino sea el pueblo que lleve a cabo esta transformación que bien lo necesita. Lo que deseo para América Latina y incluido México es que la derecha siga como hasta ahora, por lo menos en México, que no tiene debate, que no tiene discurso, que no tiene un discurso como lo tenían años atrás, ¿no? Que sea nuevamente esa visceralidad, que sea esa rabia que tienen, porque hay cambios importantes en los pueblos de América Latina. De verdad deseo que exista mi ley para rato para que se vea el mal ejemplo de lo que está pasando y que exista otro Novoa y de verdad la gente se dé cuenta de que ese no es el camino. Que existan otros eh, Andrés Manuel, que existan otros Mujica, que sean el ejemplo de que se puede cambiar con la lucha social, con el pueblo al lado y con ellos. Eso sería importante. A nivel mundial, deseo de verdad, deseo y lo aspiro con todas mis energías, es que tanto Rusia como China sigan tomando ese papel de moderados. Me parece que sin eso este mundo ya hubiera estallado. Los rusos nos han mostrado un arma de verdad que a mí me parece impresionante y me deja la piel chinita y me hiela saber que ellos pueden hacer eso, pero hoy creo que se han mostrado más moderados ante lo que puede pasar, ante los locos de este mundo occidental colectivo, de esa Europa que quedó rezagada en sus últimos sueños, en sus anhelos, de ese Estados Unidos que se vendió una democracia por televisión y abandonó los principios que en algún momento tuvieron cuando fue la Segunda Guerra Mundial para eliminar al fascismo, ¿no? Ese Estados Unidos que luchaba por las causas de verdad libertarias y no hoy que lucha por los negocios y la ganancia. Creo, espero que todo esto sea parte de algo que va a ayudar a los cambios, no solo a los pueblos de América Latina, sino del mundo, en donde de verdad tengamos cambios reales. En ese contexto de deseo, también deseo que la ONU, lo que era el máximo órgano de discusión y de equilibrio de poderes, se reforme porque hoy no es nada, es un órgano que es más burocrático. Y lo que creo que con esto quiero concluir en mis deseos es agradecer que por lo menos esta generación a la cual pertenezco, esta generación X, le ha tocado ver todos estos cambios, ¿no? Desde tiranías, democracias, golpes de Estado, y han sido partícipes, protagonistas, y hoy podemos dejar también ese legado a las nuevas generaciones que me preocupan. Creo que quiero agradecer a todos por lo que hemos hecho y a lo público, al pequeño público que nos está siguiendo y que ya nos empieza a tener en cuenta, que siga alimentando este espacio como un espacio de debate, discusión y de libertades. Muchas gracias. Pues gracias a todos nuestros panelistas por este análisis, por esta reflexión, por estos deseos. Desde Tequio de Ideas e Imaginación Política, les deseamos todo lo mejor en este cierre de año, que evidentemente sea un buen punto de partida o un cierre de año para de ahí iniciar un excelente 2025, que estén reunidos con sus seres queridos, que disfruten, que descansen, que se relajen, porque evidentemente viene un año sumamente interesante para el país y aunque algo convulso y a veces trágico, viene también un año interesante para el mundo. Desde este esfuerzo de reflexión, de análisis, que nace del compañerismo, que nace de la amistad, eso también les deseamos a todos ustedes, compañerismo y amistad, hermandad al final del día. Y bueno, pues también desde este espacio les deseamos quizás lo más hermoso de la historia, la bonita lucha de clases para que todos transformemos esta realidad y sea lo más humana posible. Pero bueno, también queremos hacer una mención especial. Desafortunadamente ya no llegó al fin de año el extraordinario músico Javier Batis. ¿Por qué es importante? Porque Javier Batis es el creador del rock latino, el gran aporte de México al rock del mundo.
Claro, se le ha achacado a otros, pero este músico a veces incomprendido, a veces echado a un lado, a veces por el régimen autoritario, otras veces por la censura de las televisoras, debe ser recordado por las nuevas generaciones, porque su música precisamente lo que empujaba, lo que deseaba, lo que gestaba era precisamente vivir la vida con amor y con suma pasión. Una mención a Javier Batis y que nos sigas deleitando con tu música desde el cielo. Bueno, amigos, amigas, pues esto ha sido Tequio de Ideas e Imaginación Política. Muchas gracias, Tere. Gracias, al contrario, por haber impulsado este tequio en este año que nació de tu idea, Nacho, a partir de un seminario que Héctor Pulido lo llenó con esta creatividad que tiene y ese trabajo técnico que ayuda, con los análisis que hace Héctor Mora siempre agudos y que siempre me gana ese lugar de la acidez, él se lleva el premio. Este, con los análisis que hace Arturo siempre muy estudiados. Y hoy no nos acompañaron, pero también hay que mencionar y agradecer a nuestros compañeros Raúl y Leonardo, que también participan en este tequio. Yo les agradezco mucho que me permitan compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Arturo. También. Pues sí, lo mismo, pienso que ha sido una fortuna y un privilegio haber impulsado esto durante estos meses y el próximo año tenemos mucho trabajo, va a haber muchas cosas que analizar y si el público nos lo permite, vamos a tratar de ofrecer análisis y propuestas interesantes y por supuesto, trabajadores del mundo unidos, el futuro es nuestro. Mora, Bueno, pues agradecer también a las personas que se han atrevido a pasarse unos ratos escuchándonos, a todos ustedes por la oportunidad de compartir los análisis y creo que lo más importante es que todo esto ha sido bastante divertido, que de eso se trata la vida, de divertirse y aprender cosas. Pulido. Gracias a todos. Logramos 10 programas en este año. Fueron todo un éxito. Este es el 10º programa. Creo que es un esfuerzo colectivo. Felicidades. Yo, un poco a diferencia de Arturo y Tere en el asunto de los trabajadores, yo digo de las comunidades y los pueblos originarios. Debemos estar unidos, debemos seguir trabajando porque es fundamental que lo comunal prevalezca ante lo individual. Muchas gracias y felices fiestas. Pues así nos despedimos, amigos, amigas, desde este tequio de ideas e imaginación política. Así cerramos este 2024 y nos vemos, por supuesto, en el 2025. Muchas gracias. Hasta luego. Y no olviden, amigos, seguirnos en redes sociales, en Facebook y YouTube, en el canal Círculo Rojo. Ahí pueden ya ver programas anteriores y, por supuesto, seguirnos, darle clic para que nos sigan y que no se pierdan ninguna de las emisiones de Tequio de Ideas e Imaginación Política. Muchas gracias.